mencionar, analizar pasajes bíblicos, podamos todos juntos crecer en ti. Bendiciones que te lo logramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, ¿qué está haciendo Jesús en el reino de los cielos por usted y por mí? Sí, está intercediendo. Correcta la respuesta. Pero ¿en qué consiste esa labor? En realidad, ¿qué es lo que Jesús está realizando en el cielo? Entonces, yo quisiera que a partir de este momento, ustedes y mi persona tomásemos la escritura y pudiésemos entonces leer, analizar, espaciarnos. Si es posible, ustedes con sus marcadores, con sus lápices o lápiz, pudieran ustedes también estar marcando allí, tomando nota. La palabra de Dios me dice a mí, y este pasaje lo citamos en la ocasión anterior que tuve la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes 3 semanas atrás aproximadamente, que en San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, no voy a leer el pasaje, de pronto la mayoría de ustedes lo reconocen o a la misma vez me lo escucharon mencionar la vez pasada. En San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Jesús le hace una doble promesa a sus discípulos. Jesús les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Primera promesa: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la primera promesa. Él va a ir a preparar lugar para nosotros. En otras palabras, está en la tierra y necesita regresar para poder preparar lugar para usted y para mí. Segunda promesa: y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que tenemos 2 promesas. Primera promesa es: él iría a preparar lugar para su pueblo. Segunda promesa: entonces, una vez que esa labor esté realizada en el reino de los cielos, entonces él retornaría por segunda vez. Ahora bien, las Sagradas Escrituras me dicen a mí entonces que son estas 2 promesas las que han mantenido encendida la llama de la iglesia a través de las épocas. Pero ahora necesitamos entonces empezar a entender algo. Conocemos, sabemos y hemos aceptado que Jesús regresa por segunda vez. Lo proclamamos con amor, con corazones completamente llenos, rebosados del deseo de ver a Jesús. Pero entonces ahora necesitamos empezar a entender un poco mejor esa primera promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y para poder entender esa promesa, vamos a necesitar ahora empezar a leer algunos pasajes. Y yo quiero invitarlos a ustedes para que me acompañen allí al Evangelio según San Marcos en el capítulo 16. Evangelio según San Marcos en el capítulo 16. Y yo quisiera que leyésemos el capítulo 16 y el versículo 19. Capítulo 16 del Evangelio según San Marcos y el versículo 19. Me dice a mí la escritura de la siguiente manera, y ustedes tienen el pasaje bíblico allí en la pantalla de sus computadores o a través de las redes sociales que ustedes estén utilizando. El Señor, dice la escritura, después que les habló, fue recibido arriba al cielo, y el texto termina diciendo, y se sentó a la diestra de Dios. Así que cuando Jesús asciende al cielo, San Marcos me dice a mí que este Jesús se sienta a la diestra de Dios. Ahora, muy significativo eso, porque entonces a la diestra de Dios nos pudiéramos preguntar, ¿en dónde exactamente? Porque cualquiera se puede sentar a la diestra en un sofá, en un asiento, en cualquier otro lugar. Pero a la diestra de Dios, ¿en dónde? Y San Juan en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, me dice a mí que Jesús, como Él ha vencido, Él se ha sentado en el trono con su Padre. Así que cuando Jesús asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios, Él se está sentando en el trono de su Padre, a la diestra o al lado derecho con su Padre. Al que venciere, dice el texto,
yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que entonces podemos ahora empezar a entender que cuando Jesús asciende al reino de los cielos, y entonces Jesús va a iniciar su labor de preparar lugar para nosotros, San Marcos me dice que una de las primeras cosas o una de las primeras actividades que realiza Jesús es sentarse a la diestra de Dios en el trono de Dios. No perdamos de vista ese detalle, porque es muy importante que Jesús haya ascendido y se haya sentado. Hay una diferencia entre estar sentado y levantarse. Y esa la vamos a entender más adelante. Vamos a entender un poco más adelante. Es importante para usted y para mí saber que Él está sentado allí. Luego entonces, cuando vamos al libro de los Hebreos, ahora entonces Pablo, a quien admiro tanto porque me brinda tanta ayuda para entender la palabra del Señor, especialmente me explica el Antiguo Testamento de una manera tan diáfana. Pablo me ayuda ahora a comprender más ampliamente esa labor de Jesús. Yo los invito para que vayamos al libro de los Hebreos, o la carta que el apóstol San Pablo escribiese a los Hebreos, allá en el capítulo 4 y en los versículos 14 al 16. Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y mientras aparece entonces en la pantalla, quiero mencionarles a ustedes que este pasaje es de los más significativos que puedo encontrar yo para entender lo que Jesús está realizando en el reino de los cielos. Noten cómo lee el pasaje. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Me gusta esa traducción, un gran sumo sacerdote, porque ese es un reflejo del texto original. El texto original no dice pontífice, dice sumo sacerdote, que penetró los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos esta profesión o nuestra esperanza. Verso siguiente, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. En realidad la traducción pudiera ser mejor, simpatizar con nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Y ahora notemos el verso 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna o el oportuno socorro, como aparece también en otras traducciones. Ahora bien, notemos un par de detalles de este pasaje. En primer lugar, notemos que cuando Jesús asciende al cielo y se sienta en el trono a la diestra del Padre, Hebreos me dice a mí claramente que Jesús se sienta en el trono de la gracia. Ahora, por si de pronto ustedes no lo hayan notado, en la Escritura todavía, la palabra de Dios me habla de dos tronos. El que ustedes y mi persona acabamos de leer aquí en Hebreos capítulo 4, el trono de la gracia. Y luego entonces Jesús mismo en San Mateo 25 me habla del trono de su gloria o el trono de la gloria. Y mientras que en Hebreos capítulo 4 Jesús aparece descrito como sentado sobre el trono de la gracia, en San Mateo aparece descrito como de pie en el trono de su gloria o delante del trono de su gloria. Ahora, eso me indica a mí entonces que hay cierto movimiento entre sentar y colocarse de pie. Lo veremos más adelante.
Espérenme un poco más. Ahora bien, Jesús entonces está sentado en el trono de la gracia. Eso indica entonces que al estar sentado, Él está impartiendo misericordia, Él está impartiendo gracia a todos sus hijos e inclusive está simpatizando o está también compadeciéndose, como dice la traducción, por cada una de sus dolencias, de sus necesidades, de sus problemas y está dispuesto a brindarnos el oportuno socorro a cada uno de nosotros. Función número 1 que aparece allí en la escritura. Jesús asciende y se sienta entonces y comienza su labor de preparar lugar, proveyendo misericordia, gracia y a la misma vez ayuda para el oportuno socorro. Pero ahora yo quiero que ustedes noten un segundo detalle en cuanto a este pasaje de Hebreos capítulo 4. Por primera vez en todo el Nuevo Testamento, y en realidad Hebreos es el único lugar que usted encuentra en todo el Nuevo Testamento donde Jesús es presentado como sumo sacerdote. Ningún otro libro del Nuevo Testamento hace eso. Obviamente, su autor, el apóstol Pablo, quien personalmente creo fue el autor de los Hebreos, está claramente siendo intencional al hacer esto. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo me dice a mí que Jesús es nuestro sumo sacerdote en el reino de los cielos, entonces Pablo está presentando ahora a Jesús de una manera única en todo el Nuevo Testamento. Es única. Porque me dice entonces que cuando Jesús asciende al cielo, Jesús asciende para tomar entonces el rol de sumo sacerdote allá en el cielo para poder entonces ministrar en favor suyo y en favor mío. Ahora, esto es muy significativo y le voy a explicar por qué. Porque si Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo, y Pablo de esa manera nos lo está ayudando a entender, entonces quiere decir que para poder entender lo que Jesús está realizando en el cielo, yo necesito entender cómo era la labor que realizaban los sumos sacerdotes en la tierra en el antiguo Israel. ¿Notan ustedes la conexión entre el templo, el santuario en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, y lo que vendría a ser entonces el templo o el santuario en el reino de los cielos? Tanto había sumo sacerdote en la antigüedad como ahora Pablo me dice a mí, tenemos un sumo sacerdote allá en el reino de los cielos. Solamente hay una mayor diferencia aquí. Mientras que el sumo sacerdote del antiguo era humano, era pecador, el que tenemos en el cielo es divino. Y no es pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que entonces, ahora necesito empezar a entender qué se realizaba en el santuario para poder entonces saber qué es lo que Jesús está realizando en el reino de los cielos. Y para ello quiero invitarlos para que me acompañen allí mismo en la carta a los Hebreos. Pero en esta ocasión vamos al capítulo 8. Vamos a brincar un poco del capítulo 4 al capítulo 8. Y yo quiero que leamos o nos espaciemos por un momento en los primeros 5 versículos de este capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5. Porque ahora Pablo me va a ampliar el concepto del ministerio sacerdotal de Jesús allá en el cielo. Noten cómo Pablo lo presenta. Así que la suma o el resumen acerca de lo dicho es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Les suena conocido eso? O sea, Pablo no está diciendo absolutamente nada nuevo. Pablo está reiterando lo que ya hemos leído en pasajes anteriores.
Verso 2. Este Jesús, que es nuestro sumo sacerdote y penetró los cielos, verso 2 me dice, Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Ahora, obviamente, podemos encontrar en este versículo 2 que entonces lo que había en la tierra y lo que se hacía en la tierra, que había sido entonces instruido por Dios, pero había sido construido por el hombre, y las actividades se realizaban por los sacerdotes humanos, ahora eso solamente servían para ilustrar algo, porque entonces vendría el momento cuando el Salvador del mundo, el verdadero sumo sacerdote, entraría al santuario celestial. Y allí entonces realizaría una labor. Sigamos leyendo. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. Pablo está ahora explicando qué era lo que hacía el sumo sacerdote en la antigüedad. Ofrecían presentes y sacrificios, por lo cual también entonces, si ellos lo hacían en el pasado, Jesús también es necesario que ofrezca o que tuviese algo que ofrecer. ¿Notan ustedes la correlación o notan ustedes el paralelo entre lo que sucedía antiguamente y lo que debe estar sucediendo en el cielo? Así que si estuviese sobre la tierra, en otras palabras, si Jesús estuviese todavía sobre la tierra, ni aún sería sacerdote. ¿Entienden ustedes ahora las palabras de Jesús con más claridad? ¿Os es necesario, os conviene que yo me vaya? ¿Entendemos mejor las palabras de Jesús en San Juan 16:7? Sí, tenía que ver con el envío del Espíritu Santo, del Consolador, pero también tenía que ver con esta labor de sumo sacerdote. Mientras estuviese en la tierra, él no podía ejercer como sumo sacerdote. ¿Por qué razón? Pablo lo explica. Aún están los otros sacerdotes que ofrecen presentes según la ley. Jesús no iba a entrar en conflicto. Y en segundo lugar, la labor sacerdotal de Jesús no era una labor terrenal, la labor sacerdotal de Jesús era celestial. Así que por esa razón necesitaba ascender. Por esa razón, verso 5. Todo esto que se realizaba en la tierra, los sacerdotes, los presentes, los sacrificios, etcétera, etcétera, todas estas cosas sirven de ejemplo y sombra. La palabra ejemplo, y perdón, y discúlpenme si de vez en cuando yo me refiero un poco al original, puede ser mejor traducida como demostración, demuestra, ilustra. Y la palabra ejemplo está bien, solamente que quiero simplemente recalcar un poco más ese detalle. Estas cosas sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales. En otras palabras, ilustran lo que se realizaría en el cielo. Como fue respondido a Moisés cuando había de hacer el tabernáculo, mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y está citando directamente el libro del Éxodo, capítulo 25 y el versículo 9. Hazlo todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y entonces es conforme a esa declaración que Moisés, o esa instrucción que Moisés recibe allá en Éxodo 25:9, que entonces usted va a poder entender mejor por qué en Éxodo 40, cuando ya Moisés ha terminado la obra de construcción del santuario y todo está listo, antes de su inauguración, Moisés invita a que Dios pueda entonces ver, inspeccionar si todo ha sido hecho según lo mostrado a él. Y usted va a encontrar en Éxodo 40 que esa frase, según lo que fue mostrado o según la instrucción de Dios, esa frase aparece repetida varias veces. Porque Moisés quiere estar seguro de que lo que se ha hecho y la labor que se va a realizar
verdaderamente va a ilustrar lo que eventualmente se realizaría en el reino de los cielos. ¿Vamos bien hasta el momento, queridos hermanos, amigos que me están escuchando? Yo espero por la gracia del Señor que estamos hasta el momento bien, que todos juntos estemos absorbiendo, manejando este concepto, para así poder entonces continuar. Ok. Me dice la Escritura entonces que como parte de esa labor, ahora Jesús entra al santuario celestial. Y entonces va a ministrar en el santuario celestial, lo cual era una ilustración, una demostración, un tipo o un símbolo. Lo terrenal era un tipo, un símbolo de lo celestial. Ahora bien, una vez que él penetra el cielo e inicia su labor sacerdotal allá en el reino de los cielos, ¿qué cosas incluye esa labor sacerdotal que está también incluida dentro de la frase preparar lugar para nosotros? Algunos detalles. En primer lugar, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 en adelante. Jesús, dentro de ese contexto de tener que ascender al cielo y hacer la promesa del envío del Consolador, él dice lo siguiente. Leamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Conocemos ese pasaje? Fantástico. Y noten ahora la conexión que hace el versículo 15 con el versículo 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. En otras palabras, la obediencia está conectada con el ruego de Jesús al Padre para que el Padre entonces os dé otro consolador, para que permanezca con vosotros para siempre. Ahora, notemos algo. Este consolador es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y será en vosotros. Ahora, analicemos este pasaje brevemente. Analicémoslo. Me dice a mí la palabra de Dios que ahora el inicio del ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo comenzaría entonces con Jesús sentándose a la diestra del Padre y en segundo lugar entonces cumplir la promesa de enviar el Consolador, el Espíritu de verdad a sus discípulos, a su iglesia. Y este detalle es importante porque entonces ahora con el descenso o el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia entonces podría recibir poder para poder proclamar el Evangelio en todo lugar. Ahora, noten algo. ¿Cuándo ocurrió este evento del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue que Jesús cumplió esa promesa? Efectivamente. Si usted lee allá en Hechos capítulo 2, usted va a encontrar que esa promesa fue cumplida cuando se derramó el Espíritu Santo durante el día en que se celebraba la fiesta del Pentecostés. Es allí cuando se cumple esa promesa. Pero yo quiero que ustedes noten algo allí en esa celebración. ¿Cómo se derrama el Espíritu Santo? ¿Cómo se le describe el derramamiento del Espíritu Santo allí en ese evento particular? ¿Cómo se realiza? Porque en realidad, hasta donde yo tengo entendido y lo que he podido notar en la Escritura, es la única ocasión cuando el Espíritu Santo es comparado de esa manera. En otras ocasiones, el Espíritu Santo es comparado con un viento apacible. En otras ocasiones es comparado como un río de agua que corre.
En otras ocasiones el Espíritu Santo es comparado con una paloma. En fin, aceite, etcétera. Pero hasta donde yo tengo entendido en la Escritura, la única ocasión cuando el Espíritu Santo está presente es derramado sobre su iglesia y es comparado con fuego, es aquí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El texto bíblico me dice en el capítulo 2 que se vieron como lenguas de fuego que eran derramadas sobre los apóstoles. Y todos los que estaban allí dentro de ese aposento alto, de ese cuarto en ese aposento alto. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no es comparado con una paloma, con un viento, con un río o algo así en ese evento? ¿Por qué es comparado con lenguas de fuego? Y eso es muy significativo y me parece intencional de parte del Señor haberlo hecho de esa manera. Y yo les voy a explicar por qué. Y yo quiero que ustedes hagan la conexión bíblica en este momento. Si usted va de regreso al libro de Levítico, les voy a dar la referencia, no la vamos a leer porque no vamos a tener el tiempo para hacerlo, pero al menos ustedes tienen la referencia, la pueden leer después y pueden hacer entonces la correlación. Allá en el libro de Levítico, capítulo 9, versículos 23 y 24, se nos describe entonces el momento cuando Moisés va a inaugurar el ministerio el ministerio sacerdotal de Aarón delante del pueblo. Él va a ser introducido, va a ser colocado y se va a dar inicio al trabajo sacerdotal de Aarón allá en medio del pueblo. En Levítico capítulo 9. Ahora, cuando Moisés se dispone a realizar la labor de inaugurar el sacerdocio de Aarón, ¿qué ocurre? Usted va a notar en el pasaje 23 y 24 que fuego desciende del cielo sobre el altar. Y es ese fuego lo que marca el inicio del ministerio sacerdotal de Aarón en medio del pueblo. Ahora bien, como fuego fue lo que marcó el inicio del sacerdocio de Aarón en medio del pueblo, entonces en Hechos capítulo 2, fuego también caracteriza o marca el inicio del ministerio sacerdotal de Jesús allá en el reino de los cielos. Así que entonces es en ese momento, Hechos capítulo 2, en conmemoración de que los judíos tenían de la fiesta del Pentecostés, que ahora Jesús le muestra a su pueblo, a su iglesia, que él estaba iniciando su ministerio sacerdotal en el cielo de la misma manera que Aarón lo había hecho en el Antiguo Testamento. Vaya notando la correlación. Por eso Pablo inteligentemente presenta a Jesús como sumo sacerdote, no simplemente como un intercesor humano, divino humano allá en el cielo, sino que lo describe como sumo sacerdote. Ahora, además de cumplir la promesa de enviar el Espíritu Santo, ahora también Pablo me va a seguir describiendo por qué o qué es lo que está realizando Jesús allá en el cielo. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 14, me dice a mí entonces que primero asciende Jesús al cielo, luego cumple la promesa, envía el Consolador para que entendamos que ya inició su sacerdocio en el cielo. Y luego entonces seguidamente, Hebreos capítulo 9, versículo 14, me dice a mí que la labor sacerdotal de Jesús de preparar lugar para usted y para mí consistiría en limpiar a sus hijos. Eso lo podemos leer en breve. Si podemos tener el pasaje allí en la pantalla, en breve, lo podemos leer en un momento, porque vamos ahora a seguir haciendo las conexiones. ¿Qué está haciendo Jesús allá en el reino de los cielos? ¿Qué consiste esa labor? Me dice Hebreos capítulo 9 y el versículo 14,
lo siguiente. Capítulo 9 y el versículo 14 me dice lo siguiente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué sigue? Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios viviente. ¿Qué está haciendo Jesús en el reino de los cielos por usted y por mí entonces? Sí. Su labor también consiste en limpiar nuestras conciencias para que de esta manera podamos servir a un Dios vivo. Y podamos entonces traer más almas a los pies del Señor. Podamos entonces de esa manera, con total tranquilidad, presentarnos delante de nuestro Dios. Seguidamente, además de limpiar nuestras conciencias, limpiarnos a nosotros, allí en capítulo 9 también, versículo 22 al 24, también se me presenta ahora otra parte de la labor sacerdotal que Jesús realiza en el reino de los cielos. Y de pronto esta es la labor que usted y mi persona estamos más familiarizados, que entendemos más. Versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecado. Verso 23. Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, noten otra vez el uso de la palabra figura, lo que se realizaba antiguamente, ahora entonces nos prefigura, nos ilustra lo que se está haciendo en el cielo. Cuanto más entonces las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que estos, porque en la antigüedad eran sacrificios animales y sangre de animal, lo cual no podía limpiar ni perdonar. Era solamente una ilustración, dice San Pablo. Pero ahora Jesús, verso 24, no entró en el santuario hecho de mano, figura o tipo del verdadero, sino en el mismo cielo. Y entró con su sangre para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Así es, mi querido hermano. Ahora, no solo Jesús limpia nuestras conciencias, también hace la labor de mediador entre Dios y el hombre. Quizás esa es la labor que más estamos familiarizados. Y no es incorrecta, es bien, está en la Escritura. Pero hay mucho más allá que solamente pensar que Él es nuestro mediador. Algunos detalles más. Capítulo 10 de los Hebreos. Capítulo 10, versículo 12. Jesús también ministra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote para perdonar nuestros pecados. Limpia nuestras conciencias. Es mediador entre Dios y el hombre. Y también entonces perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Ofrece un solo sacrificio por nuestros pecados. No necesitamos otros asuntos. No necesitamos otras actividades. No necesitamos otros intercesores. Solamente necesitamos a Jesús y su sangre para ser limpios de nuestros pecados. En cuarto lugar, otro detalle más. Mismo capítulo 10, pero versículo 13. No solamente Jesús perdona nuestros pecados, Jesús también sujeta a nuestros enemigos. Noten el texto bíblico. Esperando lo que resta. Es decir, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quiere decir entonces que Jesús no solamente
trabaja en favor de nosotros para perdonar nuestros pecados, darnos esa calidad de ser hijo de Dios, justificado por la fe en Él, sino que a la misma vez Él trabaja para sujetar a nuestros enemigos y a sus enemigos para que podamos realizar su obra. Sí, mi querido hermano, amigo que me está escuchando, si usted siente que ha sido bendecido, si usted siente que ha sido protegido de problemas, accidentes o cualquier otra situación, no piense que eso ha sido algo fortuito. Sepa que Jesús está en control y sepa que Jesús está sujetando a nuestros enemigos para que podamos entonces realizar nuestra actividad de representarlo a Él aquí en la tierra. Otro detalle más, allí mismo en Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Capítulo 10, versículo 14. Jesús también está trabajando como nuestro sumo sacerdote en el reino de los cielos para perfeccionar a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo consumados. Y me perdonan una vez más, pero en esta ocasión la traducción no refleja lo que dice el original. El original, en lugar de decir consumados, el original dice ha hecho perfectos o ha perfeccionado para siempre a los santificados. Y usted dirá, bueno, yo no soy perfecto, yo todavía cometo errores. No me cambien la pantalla todavía, déjenme allí por un momento. Perfección dentro del concepto bíblico no tiene nada que ver con ausencia de error o con ausencia de pecado. Eso es un concepto griego con el cual nosotros hemos sido condicionados hoy en día para pensar que la perfección solamente es no cometer errores. Según el concepto bíblico, perfección es llegar a estar maduros en el Señor. Llegar a estar afincados en el Señor. Saber que a pesar de que podamos todavía cometer un error, todavía podemos levantarnos y regresar a Él y poder seguir caminando con Él, sabiendo que hemos sido perdonados. Así que el Señor también está obrando para que usted y yo podamos llegar a alcanzar ese nivel de madurez que la Biblia traduce como perfección. Y concluyo con esta última labor que Jesús está realizando. Allí mismo, en Hebreos capítulo 10, y en esta ocasión, el siguiente versículo, versículo 15 y versículo 16. Jesús también me dice a mí, y esto lo atestigua el Espíritu Santo, que después dijo, verso 16, y este es el testamento que haré con ellos, o este es el pacto, me gusta mejor esa traducción, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Mi querido hermano, mi querido amigo, Jesús no solamente está laborando para limpiarlo, para mediar por usted o interceder por usted, para protegerlo de los enemigos. Jesús también está laborando para escribir su ley en nuestras mentes, para que podamos entonces, de esta manera, poder reflejar los principios divinos en nuestra vida, sin necesidad de tener que estar leyendo una piedra que me diga no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo Jesús en el reino de los cielos por usted y por mí? ¿En qué consiste su labor de preparar lugar para usted y para mí? Es bastante abarcante, ¿verdad? Pero lo que más me llena a mí en este momento es que Jesús lo está realizando por amor a usted. Y lo está realizando por amor a mí. Lo está realizando por su gracia y su misericordia. Porque Él desea que ninguno de nosotros
nos perdamos la oportunidad de poder compartir con Él la eternidad allá en el reino de los cielos. ¿Desea usted prepararse? ¿Desea usted que Jesús también lo prepare para poder estar con Él en el reino de los cielos? Dios me lo bendiga. Dios me lo siga cuidando. Y permita al Señor que a través de esta semana juntos podamos crecer más. Y desde ya le extiendo una cordial bienvenida y una sincera invitación para el tema de mañana. Porque el tema de mañana nos va a presentar cómo esta labor sacerdotal que Jesús está realizando allá en el reino de los cielos. Apocalipsis me dice que va a ser falsificada aquí en la tierra. ¿Y de qué manera va a ser falsificada? ¿Y cómo podemos entonces evitar ser engañados? Sino más bien seguir sirviendo a un Dios vivo hasta cuando Jesús regrese por segunda vez. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Dios me los guarde y permítanme orar una vez más con ustedes al concluir este tema. Padre Santo, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra y gracias por el ministerio sacerdotal que Jesús realiza allá en el reino de los cielos. Una vez más, Padre Santo, acudo a ti para que tú no solamente nos perdones, sino que también nos capacites para poder servirte. Que podamos reflejarte aquí y que podamos, Padre Santo, ser instrumentos para poder ayudar a otros a venir a tus pies. Bendice a cada uno de los hermanos que han estado mirando esta presentación a través de sus pantallas. Bendice grandemente la iglesia de Tierra Linda allá en Bogotá, Colombia. Y permite, Padre, que todos juntos podamos estar contigo en el reino de los cielos. Bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén.